con la decadencia del Imperio Otomano, siglo XIX fundamentalmente, España queda al margen. España queda al margen por su situación política, que es muy especial. Normalmente cuando hablo de esta historia hago una introducción al siglo XIX español, no es el caso para hoy. Y además España, precisamente por aquel legado, por aquella relación tan estrecha con la historia musulmana, en lo que nos afecta en la península ibérica, en Al-Ándalus, pues siempre ha circunscrito su oriente, quizás con el sur, con Marruecos. Y hago esta afirmación también en relación con este cuadro. Miren, este cuadro está hoy en día en el Museo Arqueológico Nacional, forma parte de la descripción que Rivadeneira hace en este libro, en el viaje al interior de Persia, y él describe su entrada a Difur junto con el gobernador de la región. Él describe todo el ritual que obviamente se le hace al gobernador, en el cual él está presente, y lo que significa en relación con la historia antigua. Pero este cuadro, que fue donado por Rivadeneira, el diplomático, al gobierno español y por lo tanto forma parte de, bueno, pues de las posesiones del Estado, sabíamos que existía hace años, sabíamos de su presencia porque había estado en alguna exposición, pero no sabíamos dónde estaba. A mí me costó, sabíamos que pertenecía al Ministerio para las Administraciones Públicas, pero yo recuerdo perfectamente que me costó 2 días de investigación junto con la archivera que tuvo a bien trabajar conmigo, y durante 2 días lo estuvimos buscando. Al final lo encontramos y estaba en un sitio relevante, lo que pasa es que hay que encontrarlo. Estaba a las espaldas de la secretaria del ministro. Y este cuadro el título era Escena de Marruecos. Pero forma parte de ese desconocimiento quizás, donde Oriente es Marruecos para mucha gente en España. Y esto no es Marruecos, obviamente. Porque además este es el mejor cuadro, sin ningún tipo de orgullo patrio fuera de lugar. Este es el mejor cuadro orientalista en el sentido que refleja de verdad una escena que se vio. O sea, no tenemos esta ensoñación romántica en relación con algo exótico que es normalmente el orientalismo en Europa. No, este es un cuadro donde Rivadeneira dice y hace pintar a Pellicer la escena que él describió. Con lo cual, este sería el mejor cuadro. Hoy en día forma parte del Museo Arqueológico gracias a una exposición que se organizó desde la Autónoma, pero también es verdad que como Oriente tiene esta poca tradición en España, pues cuando hay que cerrar una sala se cierra esta, y desde hace varios meses está cerrada. Pero realmente merece la pena. Yo siempre que hablo de estos temas presento este cuadro porque tiene una relevancia desde mi punto de vista importante. Adolfo Rivadeneira y Sánchez nace en Chile, pero porque su padre, Manuel Rivadeneira, que es el que tienen a la izquierda, había ido a Chile fundamentalmente a intentar conseguir dinero para llevar a cabo la Biblioteca de Autores Españoles. La Biblioteca de Autores Españoles es la gran obra de la historia de la literatura, donde este editor hace, a través de los mejores especialistas de cada uno de los temas o de cada uno de los autores, un recorrido por toda la historia de la literatura, y además rescata toda una serie de textos que estaban olvidados, que estaban en archivos, pero que ni siquiera se conocían. Esta gran obra, que en otros países la realiza el Estado, francés, inglés, italiano, todos, en España lo hace un particular, y además a costa muchas veces de su fortuna. Estuvo a punto de arruinarse muchas veces. Adolfo nace en Chile, pero a los 7 años vuelve a España. Vuelve a España y yo creo que es digno hijo, sucesor de otro gran personaje de la historia española, aunque no se lo reconocemos, como es Manuel, como es su padre. Me interesa también, lo que tienen ahí es uno de los tomos de la Biblioteca de Autores Españoles, y esta es una imagen de la que tienen a la izquierda, de la Biblioteca Nacional, en la que yo creo que está Adolfo con su hermana, con Manolita. Esto es importante porque su hermana, Adolfo muere joven, muere a los 41 años, pero su hermana le sobrevive mucho tiempo. De hecho, su hermana, que debió nacer 1870, 1880 y muchos, creo recordar, muere en 1945. Y es la hermana la que cede al Estado español todo el legado de la Biblioteca de Autores Españoles, todo, desde los libros hasta las planchas. Es una familia que entiende que trabaja para el Estado en un sentido amplio y lega al Estado su patrimonio. Si van a la Cuesta de San Vicente, al lado de Palacio, Manuel se decía editor del Palacio, y no se ve muy bien, pero esa puerta que tienen ponen sucesores de Rivadeneira. Es verdad que en su momento se editaba ahí Semana, que también se ve en la fotografía, aunque no muy bien, pero bueno, el edificio como tal sigue y recuerda que hay historia.
Lo que tiene a la derecha es uno de los ladrillos que Rivadeneira trae de Babilonia. Tenemos 2 ladrillos, tenemos una inscripción, y en su primer libro, en el viaje de Ceilán a Damasco, no solo transcribe y traduce, no él, sino García Ayuso, que sería otro de los pioneros del orientalismo en España, sino además también se hace una introducción del cuneiforme. De tal forma que el cuneiforme, o sea, todas las escrituras realizadas a través de cuñas, eso es el cuneiforme, que se estaban por primera vez pudiendo leer en el siglo XIX, se estaban descifrando, por lo tanto, en España había gente que era capaz de hacerlo, que era García Ayuso. Es decir, en España en el siglo XIX había poca gente, pero había gente que acompañaba o que era consciente de este redescubrimiento que es el orientalismo, pero no hubo una gran tradición. Estas 2 imágenes siempre las pongo en relación con el Museo Arqueológico Nacional, donde está lo poco que tenemos de aquella época, y con la Real Academia Española, que es la de la lengua, donde está todo el legado de su padre. Y eso también es fundamental, porque el legado lo hacen tanto Manuel como Manolita, como Adolfo como Manolita, pero luego al final la que sobrevive es Manolita y por lo tanto es la que hace el legado. Este sería uno de los 3 tomos, porque el viaje interior de Persia se publica en 3 tomos en 1881. El libro que alguno de ustedes tiene a la mano y en base al cual planteamos el viaje, yo ahí lo que hice fue, como no se podía publicar todo el libro porque la editorial Miraguano consideraba que era excesivo, pues ahí intenté sobre todo que se contase todo en base a las palabras del autor, porque lo explica perfectamente y porque yo no soy nadie para retocar nada más allá de alguna regla ortográfica que ha cambiado, pero luego una parte que de algún modo yo resumí, intenté explicar. El mapa que tienen a la derecha es el primer y mejor mapa que se realiza en su época, en 1881, que es cuando se publica el libro, el viaje de 1874-1875, y ahí se plantea el recorrido que Rivadeneira hace por Irán, Persia entonces. Pero esto también es un error o es un atrevimiento que tenemos los occidentales de llamar Persia, en función de nuestra historia, un territorio que ellos siempre se nombraron de otra forma o que desde luego reflejamos solo en parte de su historia. Este mapa es el mejor de la época en toda Europa, no solo en España. De hecho, García Ayuso, en alguno de los mapas que él también realizaba para sus estudios y para sus trabajos, decía que en España ni siquiera había una imprenta que aguantase estos mapas, con lo cual muchas veces se tenían que encargar sobre todo a Alemania. Y es una de las grandes aportaciones, porque en un mapa siempre se refleja toda la historia. De hecho, hay viajes fantásticos que no tienen un mapa que la acompañe y lo tenemos que hacer posteriormente. Y esta también, por lo tanto, es una de las grandes aportaciones de Rivadeneira. No tenemos muchas imágenes, pero tenemos estas 2. La de la izquierda, bueno, en esta época no se fotografiaba mucha gente, con lo cual también denota un interés y una posibilidad. Y la de la derecha es la imagen que se puso en su esquela, que se publicó en su esquela. No hay muchas más, hay un par de ellas más, se las enseña casi todas. Esta es la esquela y esta es la tumba de los Rivadeneira, lo mandaron construir los hijos, sobre todo dedicada a su padre. Ahí están su padre, su madre, Adolfo, Manolita, el marido de Manolita, que es Joaquín Pi Margal, es decir, el hermano del 4º presidente de la Primera República Española. Y luego un niño, Adolfito, por lo cual hay una relación ahí con nuestro protagonista, Lardi, que tenía alguna relación con el restaurante, pero no he terminado de saber cuál, incluso hablando con la familia de los Lardi, por lo menos que llevaba el archivo. España no trata bien a sus grandes protagonistas. Y esta tumba se ha intentado vender, está en la Sacramental de San Isidro, y los cuerpos en su momento fueron retirados, fueron quemados y fueron llevados a un osario común. Y esto en su momento, ahora, bueno, no. O sea, en realidad, la Sacramental intentó en muchas de estas tumbas antiguas, a través de distintos mecanismos, pues venderlas. Y de hecho, las partes más antiguas del cementerio, si van, se están cambiando y se están vendiendo sin duda. Las partes más antiguas con personajes muy relevantes. Pero bueno, se pone un aviso y si en unos meses nadie se hace cargo, pues hace esto. Y entonces están en el osario común. A mí me han explicado que es un procedimiento habitual, pero bueno, para quien se lo quiera creer, a mí me parece una indignidad para personajes muy importantes y que en cualquier caso en su momento pagaron una tumba permanente. Este es el libro
y la imagen que les pongo a la izquierda es una traducción que se hizo en el 2018 al persa por parte de la profesora Jarrosto de la Universidad de Teherán. Independientemente de que yo esté vinculado a este libro, y yo estoy contentísimo con haber en su momento sacado este libro, pero también me pareció que era pues una vuelta estupenda que este libro pudiese ser leído también en Irán a través de su lengua. Y esto, bueno, pues en su momento se consiguió, desde luego por impulso de esta profesora, que fue ya la que lo vio aquí, me pidió permiso, obviamente estábamos encantados y la editorial también. Pero bueno, se lo quería mostrar. Este es el personaje, el gran personaje y gran viaje que hace. En realidad, la estancia de Rivadeneira en Irán fue 2 años, un poco menos. El gobierno de la Primera República, haciéndose eco de unos acuerdos que ya se habían firmado desde el 1842, pero que habían tardado mucho en ratificarse, de hecho habían vuelto a ser ratificados, pues en realidad en 1871 decidió mandar un representante diplomático buscando distintas intenciones, desde buscar posibilidades de intercambio económico a estudiar otros desarrollos y sobre todo la presencia de otras potencias en la zona. Cuando hacen volver a Rivadeneira, entre otras cosas, porque el gobierno cambia y la restauración en la persona de Alfonso XIII cambia completamente la línea de gobierno, pues tendremos que esperar hasta 1911 para que volvamos a tener un diplomático español en Teherán. Con lo cual esta historia primera de estas relaciones tiene su punto de complicación y casi de aventura. En España había tenido unas relaciones históricas fantásticas, entre otras cosas, como le decía antes a una persona aquí asistente, porque tenemos libros en el siglo XV y en el siglo XVII. En el siglo XV buscando al Tamerlán y en el siglo XVII con el Shah Abbas I de Persia hubo un intercambio diplomático, pero la gran noticia, y por eso la conocemos y por eso tenemos tantísima información, es que luego se publicó un libro. Otra cosa es que el libro de García de Silva en el siglo XVII en realidad permaneció casi desconocido, excepto para los especialistas, y se publicó por primera vez en francés y en Amberes, y tuvimos que esperar prácticamente hasta el siglo XX para publicarlo en español. O sea, que está en la historia muchas veces de nuestros textos, pero es verdad que, sin embargo, es de nuevo el mejor texto que contaba más historia y que explicaba mejor cómo estaba el país en aquel momento. Pero, como estaba en una biblioteca escondido, a punto de ser destruido incluso, como libro de viejo, pues nadie lo conocía. Con lo cual, cuando empezamos a redescubrir el orientalismo o aquella historia, nadie conoce al que fue el mejor, no era tanto embajador como investigador en el siglo XVII de aquella historia, porque este libro no se conocía. Lo hemos tenido que recuperar mucho tiempo después. En cualquier caso, el viaje que planteamos es un viaje siguiendo esta ruta, siguiendo lo que Rivadeneira vio, y de hecho, bueno, tampoco vamos a ser pesados con el libro, esto que lo lea cada uno. Pero es verdad que en principio es la guía. Y la primera etapa del viaje sería Teherán. Yo aquí les he puesto un mapa. No, voy a hacer un recorrido. O sea, a mí el viaje me sirve casi de excusa para hablar de ciertos temas y de ciertos momentos de la historia. El imperio persa, esto que les decía, fíjense, el mapa del imperio persa. Este es el imperio persa con Ciro. Entonces, claro, esta visión que tenemos desde Occidente, donde eso que tenemos a la izquierda, o sea, con todo el respeto, con todo el cariño, teniendo en cuenta que además yo como español, como occidental, me considero heredero de esta visión histórica. O sea, para mí la cultura occidental proviene de los griegos, de la visión romana de lo que habían hecho los griegos y después de todo lo que se cuenta en la Biblia. Pero incluso aquí tenemos una influencia oriental muy clara que podemos reconocer o que podemos estudiar de una forma u otra. Entonces, pretender la trascendencia que marcan los griegos sobre el imperio persa es una visión muy de parte y es interesante, pero es una visión de aquellos que en esas batallas entendieron que estaba el origen de su nación y tiene una lógica. Pero de ahí a estar de acuerdo con el desprecio con que tratan al gran imperio persa, aqueménida, o al gran rey de reyes, pues es una posibilidad, pero es una posibilidad desde mi punto de vista atrevida. Pero bueno, también algunos de mis compañeros
no están de acuerdo y hablan de que el origen de la historia y de la cultura occidental es Grecia y que todo lo demás tiene una importancia secundaria. Es una visión. Es una visión en la que yo me he educado, pero es una visión, desde mi punto de vista, equivocada. No vamos a trabajar ahora esa historia, pero no ya tanto Ciro como Darío, que seguramente tomó el poder y no era un descendiente directo de la línea aqueménida que en ese momento tenía el poder, distribuye el gran imperio en una serie de provincias. Esto es anterior. Ese gran imperio, quizás inspirado o quizás organizado según pautas asirias, es el que después va a permitir organizar otros grandes imperios posteriores, porque la administración como tal, de algún modo se puede pensar, por lo menos algunas de sus características, que provienen de este imperio. En parte lo vamos a estudiar, en parte lo vamos a visitar cuando visitemos algunos de los lugares donde esta historia es relevante, y en parte hablaremos también del imperio parto o del imperio sasánida, porque esa es la gran historia de Irán que a nosotros nos afecta y en la que pretendemos recorrer, aunque insisto en esto, vamos a hacer el recorrido normal y habitual, que es absolutamente fantástico, pero vamos a intentar, de algún modo, en algunos momentos, poner el foco en esa historia, sobre todo antigua, que además, insisto, nos afecta. Y aquí tenemos un ejemplo, mire. En el Palacio de Golestán, en Teherán, tenemos, digamos, una representación a través de azulejos de todas las regiones de Irán. Y a mí eso, cuando lo vi, porque yo, por ejemplo, te vas dando cuenta de cosas, sobre todo de ciertas características que yo entiendo que provienen del mundo musulmán o sobre todo de Persia, pues cuando te das cuenta que aquí vemos cosas de forma distinta que en otros países. Entonces, claro, cuando vas a otros países europeos, esto de alicatar o de poner azulejos en la cocina o en el baño, no es como lo hacemos aquí, que nosotros alicatamos el baño y la cocina enteras. En otros lugares, como mucho, te ponen un sitio donde va a saltar la grasa o donde pueda haber más agua. Esa costumbre que aquí tenemos, que para nosotros es muy relevante, porque también lo vemos muy claramente en Portugal, donde se decoran paredes enteras de lugares muy relevantes a través de azulejos, o la Plaza de España de Sevilla, donde además en las distintas hornacinas están reflejadas las distintas provincias de España. Eso es lo mismo que yo vi en Golestán. Era lo mismo. A ver, era su historia y la historia mía. Pero era lo mismo, con lo cual, obviamente, esa influencia viene de allí. Pero es muy relevante, porque ciertas cosas que nosotros damos como normal, incluso rituales u otras transferencias culturales, lo vamos tan normal que muchas veces ni nos damos cuenta de ellas. Y para mí este es un ejemplo muy claro. En Golestán, además, pues está el Templo Real, que proviene de la India, porque también es muy interesante esa transferencia que forma parte de la historia de Irán, pero que viene de la India, pero viene también de Asia Central. Y eso es una parte que además, también siguiendo la estela del profesor Córdoba, estamos redescubriendo. O sea, cuando yo estudio la historia de Mesopotamia, no solo tengo que incluir, por supuesto, lo que hoy sería Turquía, lo que hoy sería toda la zona del Levante, lo que sería Irán, sino también incluso Asia Central, varias de sus antiguas repúblicas soviéticas. Que además solo empezamos a ser conscientes de aquella historia cuando cae el muro y entonces todo aquello que los comunistas habían estudiado y cuando también empezamos a entender su lengua o ellos a expresarse la nuestras, pues empezamos a saber aquellos que habían estado trabajando. Y resulta que allí había habido una historia que también nos afecta directamente. Irán, como punto de encuentro de transferencias que provienen de Asia Central, de época muy antigua, pero también posteriores de la zona de la India, y no solo, también transmiten un legado que nos llega a Occidente por distintas vías. Y eso, en parte, lo vamos a repasar. Este trono sería uno de los ejemplos. Pero me interesa también mucho, y esto simplemente pues una imagen al respecto, esto que les acabo de decir. No solo esa decoración a través de azulejo y todo lo que representa, sino también todo lo relacionado con el paisaje, con los jardines y con la simbología de los jardines, incluso con el tratamiento del agua. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho ver en Golestán unas vías de agua que confluían en un centro que a mí me recordaba mucho a lo que había visto, por ejemplo, en el patio de los Leones de la Alhambra.
y ciertas imágenes no dejan de ser similares. Por lo tanto, cuando vemos estas imágenes similares, puede haber una transferencia, puede haber un origen común, pero significa que tanto ideas como ritualizaciones en base a las ideas en algún momento han tenido un punto de unión. Y eso también me interesa. Uno de los lugares, no voy a hacer un recorrido, como os he dicho, por todos los lugares, pero claro, el Museo Nacional, para mí como historiador de la antigüedad, es absolutamente fundamental, no solo por la prehistoria, sino llegando ya después, toda la historia antigua del Elam, que tiene relaciones muy claras con Mesopotamia, pero después con el imperio, como les he dicho, Aqueménida, Parto, Sasánida y también el Seleucida. Lo que pasa es que yo siempre interpreto el imperio Seleucida como un momento muy especial cuando, digamos, los herederos de Alejandro, de ese poder macedonio y también tan absolutamente increíble, pues sobrevive y se hace cargo también en estos lugares. Pero lo que proviene como poder de Irán serían los aqueménidas, serían los partos y serían después los sasánidas. Con lo cual, este museo tiene que ser visitado por lo menos, o siquiera, para ver algunas de las piezas principales que además no se crean que aquí las conocemos tanto. Con lo cual, un pequeño recorrido se me antoja como fundamental. Y a partir de ahí empezamos recorridos que son absolutamente claves para esta historia, que es lo que yo inconscientemente pondré el foco como historiador de la antigüedad, pero que se acompaña de todo lo demás. Hamedan, lo pronuncio mal, es la antigua Ecbatana, es decir, aquel poder Meda que Ciro el Grande toma. Esa sería la antigua capital suya. Con lo cual tenemos que hacernos también eco previa, de ver cómo se relaciona con todo lo demás y luego ver monumentos absolutamente fundamentales como el de Avicena, pero también estas inscripciones, el Gan Nachmeh, en este caso de Darío I y de Jerjes I, esto está a 10 kilómetros al oeste de Hamadán, pero donde se da cuenta precisamente de este poder y que además está en relación con, no aquí, ya lo veremos después, con las primeras ideas que tenemos o con los primeros intentos y después logros de transcripción y traducción de estas lenguas escritas en cuneiforme. Cerca de Kangabar, el templo de Anaíta es absolutamente fundamental por varias cosas. Es un templo helenístico, es decir, de tradición griega, pero en realidad la base sobre la cual está sustentado responde directamente a otra tradición que es la persa o la irania. Es decir, el situar un gran templo o un lugar sagrado o incluso una gran capital celebrativa, que para mí es lo que es Persépolis, sobre una plataforma, es lo que tenemos aquí. Con lo cual tenemos esa mezcla entre una tradición y otra. Pero esa tradición, que además habría que intentar situar, intentaremos hablar de ella, de dónde proviene ese gran elemento arquitectónico sobre el cual situamos tanto una capital como un gran templo, esto se ve aquí, pero vamos a ver en Persépolis. Además, hace muy poco estuve en una charla del que había sido durante mucho tiempo jefe de las misiones arqueológicas francesas y mirar Irán muy interesante porque Persépolis responde sin duda a influencias que vienen de distintos lugares, pero en realidad Persépolis no es un lugar aislado, forma parte de un conjunto que va mucho más allá y que además hay otras tradiciones que yo por lo menos hasta ahora no conocía o no tenía en cuenta. Entonces intentaremos indagar. Bisutum para mí siempre ha sido, es la gran inscripción de Darío, pero claro, Bisutum está situado en un lugar absolutamente clave, por una historia previa, porque muchas veces en un proceso de sincretismo, un poder nuevo, lo que hace es absorber o hacerse cargo de lugares claves desde el punto de vista simbólico, implementando ahí o marcando su presencia. Bisutum es la gran inscripción que sitúa o que explica el poder de Darío, pero también para nosotros como orientalistas es el lugar o es la gran inscripción en base a la cual, porque como estaba escrita en varias lenguas, en base a la cual se consiguió descifrar el cuneiforme. Y a partir de ahí se descifraron otras lenguas cuneiformes. De algún modo, a mí, yo a los egiptólogos les tengo envidia, sobre todo, y además hay que reconocerlo, y además no creo que las envidias sean buenas, pero tengo envidia por la trascendencia que tienen.
Hay mucha gente absolutamente enamorada de Egipto y lo entiendo. Es verdad que es espectacular, estudia mucho las tumbas, no hace nada más, pero esta es una maldad. Pero han contado muy bien su historia. Y en Oriente muchas veces no. Y eso es un problema nuestro, desde mi punto de vista. La aventura del descifre, porque es una aventura intelectual, del cuneiforme es maravillosa. Y empezó aquí. Y eso también hay que contarlo. Pero el espacio en sí, porque normalmente tendrían esa gran imagen que tienen ahí, bueno, casi toda la imagen lo están viendo y luego incluso un detalle. Pero el lugar es absolutamente espectacular y el lugar además, precisamente por su simbología, fue también apropiado, también otros poderes posteriores lo intentan. Siguiendo, yo he planteado esta presentación intentando de algún modo vislumbrar el recorrido que plantearíamos, pero hay otros lugares que también son absolutamente claves, como por ejemplo también ya en Kermasal, desde ahí vamos a ir a varios lugares, pero es muy interesante también este punto ya de origen sasánida, donde sus reyes, que también se hacen cargo cerca de Persépolis, y luego lo vamos a ver, de lugares que fueron muy importantes para los aqueménidas, pero ellos también reflejan ahí la historia que están tratando o que están desarrollando en ese momento, o por lo menos cómo quieren contarlo. Y eso también es especialmente interesante porque a mí, por lo menos, cuando estudié historia clásica, no me solieron contar las derrotas del Imperio Romano en estos territorios. Y fueron derrotados, incluso hubo emperadores romanos como Valeriano que fueron tomados prisioneros, lo cual no había pasado nunca en la historia de Roma. Entonces, yo tampoco planteo la historia como lo de vencedores y vencidos, que siempre hay que contarlo, o unos mejores que otros. Pero es muy interesante también ver momentos de interacción entre una historia que conocemos y de la cual creo que formamos parte, con otras historias que no siempre nos han contado, porque ahí también vemos perspectivas y sacamos mucha información. Por lo cual estos lugares, por supuesto, hay que visitarlos, son absolutamente espectaculares, pero también hay que comprenderlos y que situarlos, no ya tanto cronológicamente como por su valor histórico, por su trascendencia histórica. Todo esto, obviamente, desde la perspectiva parcial, que es la que todos tenemos. Porque yo particularmente creo que la historia, cada uno se la plantea de una forma, pero también es verdad que unos obvian ciertas cosas que desde mi punto de vista son importantes. Me interesa mucho también, desde Joramabad, toda la relación con el Luristán. Y lo hago también como historiador de la historia del orientalismo, porque del Luristán todo el mundo, en casi todos los museos, tiene bronce. Así es que en su momento hubo un auténtico mercado, que además después hubo muchas falsificaciones, porque no se controlaba la obtención de estos restos arqueológicos. Es verdad que cuando tú permites, y eso por desgracia actualmente lo hemos comprobado o lo estamos comprobando, no sé, en Siria, en Irak, en otros lugares, cuando gente que no pretende más que las piezas excava, destruye todo lo demás. Y la arqueología en sí es destructiva, pero cuando tú sigues el procedimiento adecuado, sacas toda la historia. Aquí lo que o lo que se hizo en su momento fue obtener muchas piezas, eran absolutamente espectaculares, hubo un comercio seguramente desmesurado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, o por lo menos no quería saber, que eso también es otra forma de permitir, pero el Luristán está muy relacionado con sus bronces, pero va más allá, por lo tanto habrá que recorrer e intentar comprender qué papel tuvieron en esta historia del Irán antiguo. Y fíjense, haciendo este recorrido absolutamente veloz, me interesa mucho lo que vamos a ver entre Joramabad y Sustan. Lo que tienen abajo es una imagen absolutamente espectacular que habla del sistema hidráulico. Pero también creo que eso tiene relación, porque además es un sistema hidráulico que en parte se canaliza a través de vías de agua subterráneas. Yo he utilizado este término porque eso en España lo conocemos perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces ni somos conscientes. Si vamos a la estación de ópera, vemos ahí una fuente que además se ha recuperado, y eso, cuando se hicieron unas vías de agua que llevaban agua a Palacio, se aprovecharon vías de agua que habían sido realizadas por los musulmanes, en lo que seguramente, porque ahora empiezo a tener alguna duda, pero seguramente es el origen de Madrid. Pero tenemos más ejemplos. En Alcalá de Henares, por ejemplo, en el Botánico, hay unas vías de agua que también son de origen musulmán,
Pero si se van a Elche, y esto tiene relación directa con Irán, por lo que les voy a contar ahora, el palmeral de Elche, en realidad, es un ejemplo de la península ibérica de un modo de construir paisaje y de construir un medio que permite la producción agrícola que se empezó a experimentar en torno al Golfo Pérsico. Lo que pasa es que el ejemplo más antiguo que tenemos es de Emiratos, que solo está estudiando una compañera de la facultad, Carmen del Cerro, y es en torno al año 1000 a.C. Damos por supuesto que al otro lado, es decir, en Irán, se dio con la misma antigüedad, pero los ejemplos que tenemos, los Qanat, que son vías de agua subterránea, canalizaciones de agua subterránea, son de época aqueménida y los situamos en el siglo VII más o menos. Eso mismo, esa misma forma de canalizar el agua, y canalizando el agua, lo que les he dicho del palmeral de Elche, en realidad el palmeral sirve, por supuesto, para el fruto, pero el palmeral crea un microcosmos que permite el desarrollo de otras producciones agrícolas. Todo eso lo hemos estudiado en los Emiratos Árabes en el 1000 a.C., lo estudiamos en Irán con claridad en el 700, pero damos por supuesto que mínimo proviene del 1000, y lo tenemos en la península ibérica, en Elche, en Alcalá de Henares y en Madrid. Por lo cual hay muchas más transferencias muy claras que provienen de Irán. Y de verdad que siempre me planteo que no estaré yo obsesionado y veo ya relaciones por todos lados. Pero no, es que cuando veo estas canalizaciones, cuando veo esta imagen absolutamente espectacular, después veo ejemplos que puedo entender que provienen de allí. Entre otras cosas porque llegan a España a través de los musulmanes. Y el origen es aquel. Pero cuando visitemos Susa, hay que recordar que en Susa, en la excavación desde un punto de vista arqueológico demencial, pero de ahí se sacaron, hecha por franceses, bueno, hecha por un ingeniero que buscaba piezas, que es lo que le habían encargado, porque los franceses previamente habían excavado de forma correcta, tal y como lo entendemos hoy en día que hay que hacer. Pero en Susa, además de piezas absolutamente claves, como por ejemplo el friso de los arqueros, que todos conocemos, en Susa se sacaron las piezas más importantes de la historia antigua de Mesopotamia. Pero fíjense, en este recorrido, en Chogazanville, tenemos un ejemplo de una figurat. Todos sabemos que es una figurat, aunque no lo sepamos. Una figurat es una torre escalonada, pero todos sabemos que es la Torre de Babel. Eso que en la Biblia se cuenta como Torre de Babel es una figurat. Los hebreos, cuando son deportados a Babilonia, entienden que ahí está todo el mal concentrado, que es lo que leemos cuando leemos la Biblia, si lo leemos así. Y todos conocemos el mito de la Torre de Babel. Eso es una figurat. Bueno, casi todas están en Mesopotamia, fundamentalmente en la zona de Irán. Perdón, de Irak. Pero hay uno en Irán, y es este. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que saber lo que es. Al final, el modelo que yo creo que admitimos casi todos es que quizás se elevó a través de una serie de plataformas un templo, quizás porque como en Mesopotamia no había elevaciones y quizás porque los sumerios provenían de zonas montañosas, desde mi punto de vista el modelo más adecuado sería que viniesen de las montañas de Irán, pero no está claro, no hay certidumbres, quizás fuese el origen de este templo. También desde mi punto de vista, para mí una pirámide egipcia no es más una terminación de una figura, pero esto también reconozco que puede ser producto de esta envidia que yo tengo a los egipcios por la trascendencia de su historia, pero para mí está clarísimo, y además son más antiguas las figuras, y además las pirámides más antiguas son escalonadas, no solo Saqqara sino otras, pero bueno, mis compañeros egiptólogos dicen que no está claro, para mí sí. Visitaremos el yacimiento y la historia de aquellas excavaciones. Hablaremos de esa reconstrucción que hicieron los Didefou, que además es una historia en sí, los personajes, es una pareja que estaban allí, y es Marcel Didefou el que hace esta reconstrucción de la Padama, es decir, de una especie de palacio real, que luego estudiaremos y que comprenderemos mejor la de Persépolis a través de estudiar la de Susa. Y luego fíjense, claro, hay una serie de relieves en la montaña, también de época sasánida, que recogen distintas épocas y distintos reyes, pero que vamos a intentar no solo explicar qué es lo que se está señalando y cuando se construyó en el relieve, sino incluso intentar reconstruir el conjunto como se ha hecho en distintos estudios, porque frecuentemente
todo esto que podemos señalar o podemos entender solo como una parte de un relieve situado en la montaña, a menudo se acompañaba de un conjunto arquitectónico que es ceremonial y que formaba parte de una especie o de ciudad religiosa a veces o desde luego de distintos lugares donde se conservaba la historia y también se ponía en relación con la religión. Eh, Hay distintos, por ejemplo, esta cueva en Caezum, donde este pilar construido sobre la roca marca al rey Sapor, otro de los grandes reyes sasánidas, y hablaremos de esta historia. Voy a empezar a ir rápido porque a mí si no me pasa que me da miedo no tener tiempo, hablo mucho en la introducción y después empiezo a pensar que ya tenemos menos tiempo y tampoco... Yo también espero que ustedes piensan que mi verbo es locuaz y que pueden estar todo el tiempo del mundo, pero a mí me sucede que a partir de 50 minutos mi atención empieza a decaer exponencialmente. Entonces suelo calcular ese tiempo. Yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo, no. Es maravilloso lo que dices, pero creo que también un tiempo se le adecua. Pero fíjense, claro, vamos recorriendo lugares absolutamente maravillosos, no solo Shiraz, claro, en Shiraz vamos a hablar de historia antigua, pero vamos a visitar la gran capital y todos esos lugares maravillosos. Pero también tendremos que hablar en el camino y luego en otros lugares de los templos de fuego, de las torres del silencio, que están directamente relacionadas con el zoroastrismo, y también indagaremos o hablaremos. Yo creo, mi planteamiento del viaje es hablar de todo esto hasta donde nos apetezca, pero también redescubrir todos juntos lo que estamos visitando. Pero es muy, muy interesante todas estas manifestaciones de otras religiones, que además tienen luego influencias posteriormente. Entonces intentaremos ver a través de restos que solo existen allí, de dónde provienen. Claro, yo cuando veo, ahora vamos a ver otra imagen cerca del jazz que todavía es más clara, pero es muy, muy interesante ver cómo algunos de estos rituales y algunos de estos monumentos que servían para albergar estos rituales, los encontramos en el 3000 a.C. en la zona de Asia Central, en la zona de lo que sería Turkmenistán, pero no solo. Entonces, sobre todo cuando no tenemos claros o de forma definitiva ciertos orígenes, cuando vemos relaciones tan clarísimas, que además las conocemos desde hace poco, porque antes de la caída del muro, digo del muro de Berlín, caída, o sea, 1989, todo lo que se estudiaba desde aquellos lares no lo conocíamos muy de pasado, no lo conocíamos directamente, porque no había contacto, porque había una navegación y además después necesitamos unos años, digamos, casi de conocimiento de las lenguas para acceder a aquella documentación. Pero entonces empezamos a descubrir que ciertos lugares, ciertos edificios son los mismos o se parecen tanto y los rituales son tan parecidos que tenemos que pensar que mínimo hay un origen común. No tiene por qué ser necesariamente. A mí no me gusta ese modelo según el cual en cuanto vemos algo más antiguo el origen está ahí y ha sido copiado desde aquí. No, pero que tenemos un origen común hay que plantearse. Por lo cual, bueno, pues haremos algún comentario al respecto. Pero insisto en la importancia de conocer también la realidad contemporánea y, por supuesto, todos los lugares y disfrutar de todo lo que ofrecen, desde la gastronomía que es maravillosa a los zocohami, pues me parece una locura que hay que disfrutar y que hay que ver y hay que conocer. Claro, Persépolis es una de las excursiones de Siraj que es absolutamente fundamental. Persépolis, fíjense, yo al plantear esta diapositiva intentaba ver los restos de Persépolis, intentaba situar el momento de la excavación o el momento de los trabajos arqueológicos al respecto. Me interesa mucho recordar que Persépolis está situada sobre una gran plataforma y hay otros lugares con simbología religiosa o política que están construidos sobre grandes plataformas. Y luego plantear también reconstrucciones. Las que se hicieron en el siglo XIX son muy interesantes. Ahora empezamos a tener mucha más documentación y por lo tanto vamos a poner en relación Persépolis con otras construcciones anteriores. Y eso también me parece fundamental. Persépolis seguramente nunca fue una capital administrativa tal y como la concebimos. Sí vivía gente cerca, pero era sobre todo una capital celebrativa. Era el lugar donde se celebraba el Nowruz o los grandes momentos
en relación con los aquemenidas, pero también posteriormente. Persépolis es destruida por Alejandro, pero siempre quedó el recuerdo de aquel gran lugar. Y el primer occidental que ubica Persépolis, que dice que lo que allí se llama Chimminara, es decir, las 40 columnas, es Persépolis, es García de Silva, que es este diplomático español del siglo XVII que les he citado. Pero como su texto permanece desconocido durante mucho tiempo, no solo no tenemos esos grabados que él trajo, no solo no tenemos la noticia, que es el primero que lo dice, que el cuneiforme no son dibujos decorativos, sino que es una lengua, sino que no. Perdemos toda esa gran descripción que él hace en función de las fuentes del momento, pero cuidado. Una de las grandes aportaciones de García de Silva, y estoy hablando de un viaje que realiza entre 1614 y 1624, es que no solo tiene en consideración los clásicos y él viaja con su biblioteca, o lo que dice la Biblia, que conoce perfectamente, sino que además él indaga in situ a los del lugar, a los estudiosos del lugar, y se hace eco en su manuscrito de todo lo que desde el lugar se dice. Incluso las provincias en las que no está, porque él llega a recorrer prácticamente no solo lo que hoy es Irán, sino más allá, en las provincias en las que no está, de algún modo lo que hace es un resumen de lo que le cuentan al respecto. Que además te lo dice así, o sea, él no te cuenta una historia sin decir cuál es la fuente, sino que te dice, en estas provincias yo no he estado, me han contado esto es lo que sé al respecto. Pero es el primero que sitúa Persépolis para un occidental, y es el primero que dice que el cuneiforme es una lengua, y es el primero que da una cuenta científica de aquella historia, con lo cual es fantástico. Pero bueno, me interesa sobre todo el lugar, me interesa reconstruir la ciudad, y me interesa también analizar los tipos que se reflejan en los grabados y por lo tanto toda la información que como historiadores podemos sacar. Y es mucha. Y además hay que tenerlo en relación con otros lugares. Y luego está, dentro de este recorrido hacia allá, Pasargada, que es fundamental por muchas cosas. Pasargada es el lugar donde está la tumba de Ciro, que es esta construcción absolutamente espectacular que tienen ahí. Rivadeneira, por ejemplo, en su libro, no tiene claro, dicen que esto puede ser la tumba de Ciro. Yo no lo tengo claro. Él plantea lo que se conocía al respecto y analiza desde su punto de vista. Hoy sabemos que se equivocó, pero también es muy fácil, que esto lo hacen muchos, ir buscando, ahora que sabemos más, los errores de los que sabían menos. Esto es súper fácil. Pero hay que dar valor a lo que él aporta, que es muchísimo. Esta es la tumba de Ciro. Pero la tumba de Ciro y Pasargada forma parte de un gran marco donde un jardín, podemos decir un paraíso, es construido, como en otros lugares. Y además esto forma parte de un conjunto del cual no tenemos muchos restos, pero sí somos capaces de reconstruir. Entonces, además de dar cuenta de lo que significa esta construcción, que claro, precisamente de simple es tan espectacular, lo que hay que intentar comprender es esa capital que construyó Ciro, pero sobre todo ese jardín y toda la simbología del jardín, y cuando les he dicho lo del paraíso, pero incluso esa maravilla que algunos sitúan en Babilonia con los jardines colgantes, quizás forme parte de esta misma tradición, y además ya no todos están de acuerdo. De hecho, yo particularmente estoy de acuerdo con una profesora americana, no recuerdo el nombre, que dice que más bien lo que se sitúa por parte de los griegos, de nuevo, o sea, los griegos sabían muchas cosas, pero no deja de ser también una visión de alguien que habla desde un lugar lejano y después de mucho tiempo, aunque sean solo unos pocos cientos de años. Pero quizás eso que decimos de los jardines colgantes de Babilonia, quizás estuviesen más bien en Nínive. Y quizás, solo quizás, podamos relacionar esa tradición con estos jardines. No porque se copiase, como les he dicho antes, de un lugar a otro, sino porque quizás hubo una tradición más o menos común. Fíjense, Yaz en sí es una maravilla. Yaz en relación con el paisaje es espectacular y eso también vamos a disfrutarlo, pero de nuevo tenemos eso que les he comentado antes de edificios que tenemos que relacionar con el zoroastrismo y que hemos visto en Asia Central 3000 años antes. Entonces, estos edificios donde, precisamente por su creencia, se dejaban los cuerpos para que las aves quitasen la carne y después ya los huesos se llevasen a un osario, en este caso ya después ha sido retirado, pero en una especie de gran pozo central, lo encontramos en distintos lugares y los estudiaremos a través o a lo largo de este recorrido. Pero también lo vemos aquí y vemos estos ejemplos absolutamente maravillosos.
Y luego ya en realidad estamos marcando ya el viaje de retorno, pero también, bueno, hay que pasar por Isfahán y todo lo que supone Isfahán. Es decir, cuando les he hablado antes del viaje de García de Silva desde un punto de vista occidental, pero ahí nos enfrentamos, digamos, al Shah Abbas I el Grande de Persia y a toda su gran construcción política. Nosotros, independientemente de situar en Meibud, en Naín, los grandes edificios o los grandes restos que vamos a visitar también en este recorrido, pero después vamos a estudiar la gran capital que construye Abbas y sus sucesores, los seleucidas, y hablaremos de esa historia que es absolutamente fundamental. La relación con las cortes europeas, que además se refleja en varios libros, no solo este que les he dicho de García de Silva, es interesantísima. Desde el punto de vista español, en ese momento en que España controlaba también la corona de Portugal, pues nos afecta directamente. Pero quizás todo lo que cuenta García de Silva, si tienen el libro de García de Silva es fácil de leer. O sea, si buscan en internet, por ejemplo, el manuscrito que tiene la Biblioteca Nacional, creo que se sirve tal cual. Luego hay publicaciones, bueno, más o menos. La mejor publicación es una que hicieron los portugueses del 2011, o sea, fíjense, hace nada. Y luego hay una reedición de la primera publicación en español que también es de muy fácil acceso en internet y seguramente también se puedan encargar una edición en papel a partir de aquella edición. Pero independientemente de esta visión de este viaje, como consecuencia de aquellas embajadas hubo otras descripciones, algunas interesantísimas y curiosísimas. Hay una que a mí me encanta, que está llevada a cabo por Juan de Persia, también del siglo XVII. Juan de Persia es un converso que viene con esa embajada. En esa embajada pasaron muchas aventuras de todo tipo. El inglés que decía estar al mando, Shirley, es acusado por el embajador, obviamente, que estaba al mando, que era un embajador iraní, de que le roba todos los regalos que trae para todos los reyes europeos. Tal es el enfrentamiento que cuando llegan a Roma el Papa dice, no, tú para acá, tú para allá. Shirley al final, independientemente de que era un aventurero en el mejor y en el peor sentido de la palabra, se quedó trabajando para la administración española, aunque también previamente le había pirateado todo lo que había podido en América. Pero independientemente de sus libros, que son muy interesantes, como Tratados Geopolíticos, Juan de Persia cuenta, cuando ya llega a España y se convierte, cuenta el viaje, que la última parte de su texto, quizás la menos extensa, para mí la más relevante como viajero, pero cuenta dos cosas. Una, la historia de Persia en base a un historiador persa, y la historia contemporánea que él había vivido porque era hijo de uno de los que se había enfrentado al Shah Abbas de Persia, había sido derrotado, pero después formaba parte de su administración. Por lo cual tenemos un testimonio de primera mano de un persa que escribe en español, obviamente ayudado, digámoslo, o sea, ayudado en la lengua por un obispo español, pero que quizás sea el primer gran testimonio persa que tenemos traducido en España y en Europa y que también es muy interesante. Luego hay varias aventuras sobre Juan de Persia, sobre cómo murió. Debía ser todo un personaje en sí, con enfrentamientos a espada en varios lugares. Algunos dicen que tenía alguna documentación, digamos, delicada en torno a sus aventuras y a los maridos de las aventuras. Pero esta documentación no existe, con lo cual yo solo veo el testimonio porque me hace mucha gracia, pero en realidad no lo hemos podido leer. Pero hay gente que dice que por eso murió. Pero bueno, esto es secundario. Isfahán es la gran capital y por lo tanto tendremos que recorrer los grandes lugares de su tradición. Si hiciésemos, que haremos en parte una historia de estos edificios, uno de los tipos de mezquita, precisamente las mezquitas de Irán provienen directamente de Irán y habrá que analizarlas. Pero también fíjense de nuevo la importancia del agua y de estos grandes monumentos en torno al agua que tenemos en Isfahán y en otros lugares, que es lo que vamos a estudiar. Me interesa también, porque claro, cuando hacemos este tipo de viajes o este tipo de recorridos, siempre hablamos de los grandes lugares, pero también es interesantísimo no solo recorrer los lugares significativos, que son los que
los que todos utilizamos en la población en la que vivimos o en las poblaciones que visitamos, sino también esos pueblos pequeños que muchas veces son los que depositan una tradición o una forma de vida que es lo que nos hace distintos con respecto a otras formas de vivir. Y aquí estoy pensando desde las regiones españolas a los distintos países. Con lo cual, también vamos a intentar hacer un recorrido por ciertos pueblos que nos cogen de paso a otras grandes capitales, pero vamos a intentar entender o vislumbrar o siquiera mirar o echar una ojeada a cómo viven también en lugares que no son esas grandes capitales, que luego por otra parte, pues fíjense, estos zocos, estos lugares absolutamente centrales como lugar de vida, no solo de intercambio, sino como lugar de vida que también habremos de compartir, de visitar y de comentar, pues de ese conjunto, de esa visión amplia, pues desde luego intentaremos que forme parte del viaje. Con lo cual, al final, Rivadeneyra plantea un viaje, todos los viajes cuando se plantea son recorridos personales, seguiremos ese viaje, pero intentaremos realizar el nuestro y sobre todo intentaremos analizar en base a ese recorrido que Rivadeneyra plantea, que solo realizaremos, bueno, una parte muy, muy significativa, pero no todo, él estuvo un año viajando, intentaremos analizar, descubrir, investigar esa historia antigua, que no solo la historia antigua de Irán, sino que forma parte con claridad de un legado y de una influencia que en España tenemos especialmente cercano y tenemos especialmente presente. Entonces, todo eso es la idea del viaje que se plantea a partir del libro de Rivadeneyra del que hemos estado hablando. Así que bueno, yo creo que este es el tiempo que había planteado más o menos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues podemos hablar. ¿Conocían a Rivadeneyra? Sí. No es habitual, ¿eh? O sea, en su momento para nosotros Rivadeneyra fue un descubrimiento y fue un descubrimiento casi casual. O sea, García Ayuso, por ejemplo, que es el filólogo que también entendemos que es uno de los pioneros del orientalismo en España, Córdoba se lo encuentra en un libro de viejo y a partir de ahí le buscamos. Rivadeneyra un poco es parecido. O sea, son gente que tiene una aportación absolutamente increíble y sin embargo, visto muy español, lo hablamos antes, se olvida. Y se olvida sin más. Luego además su tumba nos la cargamos, porque la autoridad de la tumba, como no consiguen encontrar a quien la pague, pues decidimos que vamos a vender la tumba. O sea, esto es lo que en España solemos hacer con algunos de nuestros grandes personajes. Y el olvido en realidad solo se paliaba con los que eran diplomáticos y conocían la historia de la diplomacia y con los orientalistas. Entonces, cuando alguna vez he ido a investigar, yo me acuerdo, por ejemplo, buscando los libros, están en la Biblioteca Nacional, pero en no muchos lugares. Entonces, yo buscaba información y pensé, pues a lo mejor en el casino, pero de la calle Alcalá, hay información. Y no había información, pero la biblioteca, que además el casino en ese momento estaba dirigido por un diplomático, claro, el señor estaba emocionado de investigas a Rivadeneyra, me dio todas las facilidades del mundo. Pero en realidad es eso, orientalistas o diplomáticos. Y ahora le estamos recuperando, menos mal. La iniciativa de Oriente Viajes de seguir su recorrido me parece absolutamente fascinante y es también un tributo a su memoria. Yo desde luego lo interpreto así. No sé si hay alguna observación, preguntas. Yo siempre digo, yo tengo una visión de la historia, o sea, me gusta mucho discutir sobre ella, porque habrá cosas que la veamos de forma distinta o no, o datos que yo no tengo. Bueno, será una gran oportunidad para la gente viajera, pues estar con el historiador, profesor de la historia, pues en este caso Fernando, para recorrer una parte importante de Persia, sobre todo una parte que normalmente no se visita, que son tesoros de Persia, como es el tema de Kermanshah, de Bishotun, de Ziggurat, de Shustar, es una parte muy importante. Bueno, y como él está al mando, bien. Y también
con la idea del profesor nos hemos diseñado el viaje para que coincidiera con la ceremonia de Ashura y Kasua, que es el martirio del nieto del profeta, donde pues hay procesiones, donde hay cofradías, muy parecido bastante con lo que tenemos aquí en España en la Semana Santa, de una mezquita a otra, de una ciudad a otra, en las calles, pero muy armoniosa y también muy interesante. Aunque la base es algo religioso, pero en realidad se ha convertido en algo cultural, como la Semana Santa que tenemos aquí. Y eso también es una parte importante de las dimensiones de este viaje. Bueno, pues sí. Yo quería hacer una pregunta más en relación con lo que nos ha contado, que es muy interesante, con la dinámica del viaje, cuando no sé qué clima hace en esa época. No sé qué cuidados tenemos que tener, si hay que ir vestido de una manera especial o no. Sí. Y eso sí que me gustaría saber. El clima, bueno, como tiene que coincidir con las vacaciones de los profesores, empieza desde el 30 de julio hasta 16 de agosto. En la parte del sur, cuando vamos, pues hace calor. ¿Vale? Lo que pasa en todos los hoteles, en el coche y la mayoría de las edificaciones que se visita son edificaciones con techos altos, aunque no están ni siquiera aire acondicionado. Pero en algunas zonas, como por ejemplo es el tema de Sustar o Zigurat, pues en esta parte tenemos que hacer visitas más temprano o bien por la tarde para no sufrir calor, hace calor. ¿Hace calor como en Andalucía? Sí. ¿O más calor? Sí. No. Vamos a ver, el calor es lo mismo, lo que pasa no es un calor húmedo. Es un calor húmedo, eso es los que han estado en Irán en esta época ya. Sobre la vestimenta, pues para los hombres, no hay problema, para las mujeres, quizás ella que acaba de volver nos puede decir mejor. Realmente lo más que hay que adaptarse es a llevar el pañuelo en la cabeza. Si hay un pañuelo. Que realmente lo único que hay así especial es que hay que ir con la cabeza cubierta. Sí, cubierto o medio cubierto. Con algún blusón largo que no marque. Pero se puede ir con pantalón. Sí. Sí, no se puede ir con manga corta ni fuera. Sí. Más Evitado. Pero vamos, no es nada. Definición. ¿Y ese recorrido no le hacen en otra época? En otra época, bueno, el recorrido por sí lo hacemos, pero lo que pasa no va a ser con el profesor. Pero el recorrido es un recorrido que sean maravillas de Irán que lo hacemos, pero no es, digamos, tan importante para estar con el profesor, que todos los días nos va a ayudar a sumergirnos en la historia y en la cultura de Persia. Pero digo, es una parte de este viaje está fuera de las rutas clásicas, que nos importa mucho, pero bueno, la gente que viaja por la primera vez quiere ver normalmente en Shiraz, Yazd, Isfahan, es lo que les interesa más. Pero la verdad que la Persia es mucho más profunda y más amplia. Sobre todo, digo, lo que tenemos en Dagobustan y en Kermanshah es una maravilla. Y lo de Zigurat también. La segunda semana sí que es bastante general en los circuitos. La segunda semana pero la primera no tanto. Es lo que se ve en todos los viajes. La primera semana exactamente, como dice nuestro amigo José Suárez, pues exactamente es una parte bastante importante y a la vez desconocida. Claro, nosotros intentamos marcar un poco esa parte histórica también. O sea, que es un recorrido desde la época antes de Aquemenidas y luego pues volver a Teherán, que es la Persia moderna. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.